Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un momento que promete ser inolvidable y, sobre todo, revelador. Hoy, queridos amigos, tenemos un título que ya nos pone los pelos de punta. Serkan le declara su amor a Özge, la reacción lo dice todo. Sí, han leído bien. Vamos a desentrañar este instante tan esperado, este cruce de caminos donde las palabras se convierten en puentes hacia el corazón, y donde las miradas y las expresiones lo dicen todo, absolutamente todo. En este vídeo vamos a analizar no solo las palabras que Serkan podría pronunciar, sino también esa chispa, esa tensión que se acumula antes de la confesión, y sobre todo, esa reacción de Özge. ¿Será de sorpresa, de alegría desbordante, de confusión, o quizás de una mezcla de todo? Porque a veces, la forma en que alguien reacciona a una declaración de amor dice más que 1000 poemas. Así que prepárense para un viaje emocional, un desglose detallado de ese momento crucial. Y antes de que nos perdamos en la anticipación, les recuerdo lo importante que es para nosotros tenerlos aquí. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y momentos emocionantes. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a empezar a construir este momento. Imaginemos la escena. ¿Dónde podría estar sucediendo esta declaración? Tal vez en un lugar íntimo bajo la luz de la luna, o quizás en medio de una situación inesperada que desate esa valentía reprimida de Serkan. La anticipación es clave. Seguramente Serkan ha estado dando vueltas a esto durante mucho tiempo. Ha sentido esa necesidad imperiosa de ponerle nombre a lo que siente por Özge. Quizás ha habido señales, miradas furtivas, gestos protectores, momentos de complicidad que han ido construyendo la base para esta confesión. Pensemos en Serkan. ¿Cómo es él? ¿Es un hombre impulsivo que actúa cuando el corazón le dice que es el momento sin importar las consecuencias? ¿O es alguien más medido, que planea sus palabras cuidadosamente, buscando el momento perfecto para que su mensaje sea recibido de la mejor manera posible? Independientemente de su personalidad, la decisión de declararse no es algo que se tome a la ligera. Debe haber un peso emocional detrás, una urgencia que lo empuja a dar este paso. Y luego está Özge. Ella seguramente ha estado percibiendo algo. Quizás ha sentido esa atracción mutua, esa conexión especial que trasciende la amistad o la mera cordialidad. Pero, ¿está preparada para escuchar esas palabras? ¿Ha fantaseado ella también con la posibilidad de que Serkan sienta algo más? La vulnerabilidad de Serkan en este momento será palpable. Al declararse se expone, se abre por completo, y deja su destino emocional en manos de la reacción de Özge. Analicemos las posibles palabras que Serkan podría usar. Podrían ser directas y sin rodeos: Özge, te quiero. Te amo. O quizás un poco más poéticas, evocando la importancia que ella tiene en su vida: desde que te conocí, mi mundo ha cambiado. No puedo imaginar un futuro sin ti. Özge, estoy enamorado de ti. O tal vez, una declaración que surja de un momento de reflexión profunda, algo como: he intentado ignorarlo, he intentado racionalizarlo, pero no puedo más. Lo que siento por ti es algo que va más allá de todo lo que he conocido. Te amo, Özge. Ahora aquí viene la parte crucial, la reacción de Özge. El título dice: la reacción lo dice todo. Esto implica que su respuesta no será solo verbal, sino también física y emocionalmente visible. Imaginemos su rostro. Si la declaración la toma por sorpresa, podríamos ver un ligero sobresalto, quizás sus ojos se abran un poco más, su respiración se acelere. Si ella siente lo mismo, podríamos ver una sonrisa tierna, un brillo especial en sus ojos, quizás las lágrimas asomando. ¿Qué pasa si su reacción es mixta? Podría haber una expresión de sorpresa inicial, seguida de una profunda reflexión, un momento en el que procesa la magnitud de lo que acaba de escuchar. Podríamos verla bajando la mirada por un instante, buscando las palabras adecuadas, o quizás levantándola para mirar a Serkan directamente a los ojos, tratando de leer la sinceridad en su expresión. Pensemos en las señales no verbales. Si Özge está feliz, su cuerpo podría relajarse, podría dar un paso hacia Serkan, o quizás extender una mano para tocar la suya. Si está abrumada, podría retroceder instintivamente, o llevarse una mano al pecho. Si siente lo mismo, su mirada podría suavizarse, y podría responder con una sonrisa que lo diga todo.
Este tipo de momento es oro puro para cualquier historia. Es el clímax de una tensión acumulada, el punto de inflexión donde las cosas cambian para siempre. La forma en que Serkan se planta, su lenguaje corporal, la seguridad en su voz, todo contribuye a la atmósfera. Y la respuesta de Ozge, desde la primera chispa en sus ojos hasta el más mínimo gesto de sus manos, será la clave para entender la dirección futura de su relación. Podríamos imaginar que Serkan, tras sus palabras, se queda en silencio, esperando, con el corazón en un puño. Y es en ese silencio donde la reacción de Ozge se vuelve aún más significativa. Cada segundo se alarga, cada movimiento de sus músculos faciales se magnifica. Si ella sonríe, si sus ojos se llenan de lágrimas de felicidad, si ella se acerca a él, bueno, esas son las señales que confirman que el amor es correspondido, que el riesgo valió la pena. Pero, ¿qué pasa si la reacción de Ozge es más reservada? Podría haber una sorpresa educada, una pregunta tímida como ¿en serio?, o quizás un silencio prolongado que deje a Serkan en vilo. En esos casos, la reacción que lo dice todo podría ser un reflejo de su propia sorpresa, de su necesidad de tiempo para procesar, o incluso de una duda interna. Es fascinante cómo una simple confesión puede desatar una avalancha de emociones y reacciones. La forma en que Serkan maneja la posible incertidumbre y la forma en que Ozge expresa sus sentimientos son lo que hacen que estos momentos sean tan cautivadores. No se trata solo de las palabras, sino de la autenticidad de las emociones que fluyen entre dos personas. Piensen en la intensidad del momento. Serkan ha decidido dar un paso adelante, romper la barrera de lo no dicho y expresar su amor. Esto requiere coraje, valentía, y una profunda convicción de sus sentimientos. Y Ozge, al ser receptora de esta declaración, tiene el poder de cambiar el rumbo de la historia con su reacción. Podríamos incluso especular sobre el tipo de relación que tienen actualmente. ¿Son amigos cercanos que se dan cuenta de que hay algo más? ¿Compañeros de trabajo que han desarrollado una conexión especial? O tal vez han estado en una relación de pareja donde el amor aún no se ha verbalizado completamente, y este es el momento en que se solidifica. Cada escenario ofrece matices diferentes a la reacción de Ozge. Si Ozge ha estado esperando esto en secreto, su reacción podría ser de alivio y alegría contenida. Podría reírse un poco o simplemente mirarlo con una ternura inmensa. Si es algo totalmente inesperado, podría haber una expresión de asombro genuino, tal vez incluso un poco de incredulidad, antes de que sus verdaderos sentimientos salgan a la luz. La clave está en la autenticidad. Cuando alguien se declara, la sinceridad en sus ojos, en su voz, es lo que realmente importa. Y la respuesta de Ozge será un espejo de esa sinceridad, reflejando si ella también ha estado sintiendo lo mismo, o si la noticia la ha tomado completamente desprevenida. Este vídeo trata precisamente de eso, de desglosar esos instantes mágicos, de interpretar esas miradas, esos gestos, esas sonrisas o esas lágrimas. Porque en el lenguaje del amor, a veces el silencio y la expresión facial son mucho más elocuentes que las palabras más bellas. Y cuando se trata de Serkan declarando su amor a Ozge, y la reacción lo dice todo, estamos ante un momento que promete ser un torbellino de emociones. Para concluir, queridos amigos, hemos viajado a través de la anticipación, la posible declaración de Serkan y sobre todo, hemos especulado sobre esa reacción tan crucial de Ozge. Hemos explorado cómo las palabras, el lenguaje corporal y las emociones se entrelazan para crear un momento inolvidable, un punto de inflexión en cualquier relación. La belleza de estas historias radica en su universalidad, en cómo todos podemos identificarnos con la esperanza, la vulnerabilidad y la alegría de un amor declarado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de este desglose tanto como yo. Si este vídeo les ha tocado el corazón, o simplemente les ha parecido interesante, no olviden regalarnos un asterisco me gusta. Sus me gusta nos animan a seguir creando contenido para ustedes. Y si creen que a alguien más le gustaría vivir este momento a través de nuestras palabras, compartan este vídeo sin dudarlo. Pero lo más importante, si quieren ser parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras próximas historias emocionantes, análisis profundos y momentos que nos hacen sentir, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es un clic que nos ayuda muchísimo y a ustedes les asegura ser los primeros en enterarse de todo. Déjenos sus comentarios aquí abajo, ¿cómo creen que reaccionará Ozge? ¿Qué palabras esperan escuchar de Serkan? Queremos leer sus ideas y sus predicciones. Hasta la próxima aventura emocional.